Bienvenida nuevamente a un estudio bíblico en donde estamos pasando por las páginas de la Biblia y específicamente nos estamos deteniendo en un tiempo histórico al que llamamos y conocemos como el reino dividido. Así que siéntate cómoda, bueno, me imagino que estás en tu casa cómoda, pero ve, trae tu Biblia, tu cuaderno, tu lápiz. Yo te invito a que hagas anotaciones y después tú sigas estudiando la palabra de Dios. Y específicamente en este estudio no solo estamos en un momento histórico que es el reino dividido, pero estamos estudiando las mujeres de la Biblia en este tiempo, porque de este tiempo dividido quizás tú has oído, de este reino dividido, perdón, probablemente has escuchado otros personajes como los profetas o los reyes, reyes buenos, reyes malos, pero nosotros queremos encontrar mujeres, porque como mujeres quizás nos podemos identificar con lo que la Biblia habla de ellas y cómo Dios trata con ellas. Y hasta aquí hemos visto mujeres en luto, mujeres poderosas, un par de mujeres poderosas ahí, una mujer importante, una mujer con recursos. Hemos visto un par de viudas y cómo en medio de sus circunstancias Dios las encuentra. Tienen acercamientos, algunas de ellas tuvieron acercamientos con los profetas, los hombres que Dios estuvo usando en esos tiempos, y cómo Dios trata con ellas. Y de todo eso queremos aprender. Pero no queremos dejar de fuera de poner un contexto para que nos recordemos qué es este reino dividido, qué es este tiempo que el pueblo de Israel estaba viviendo en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel como nación, Dios lo llamó como nación. Él llamó a un hombre, Abraham, allá por Génesis capítulo 12, y le promete que lo va a hacer una gran nación. Y le da 12 hijos, que son los que conocemos como los 12 patriarcas. Y así como 12 familias con los 12 patriarcas entran a Egipto en el tiempo de José, ¿te acuerdas? Luego vienen 400 años en los que esa nación, esas 12 familias se convierten en una nación grande, la nación de Israel, crecen ahí. Y los egipcios les tienen envidia y los esclavizan. Luego de 400 años de estar en Egipto esclavos, Dios los llama y los saca de ahí. Y entonces esa promesa que Dios le hizo a Abraham de hacer una nación comienza a tomar forma. Y la vemos como estas 12 tribus ahora ya no son 12 familias con 12 patriarcas, sino que se han convertido en 12 tribus. Comienzan a caminar juntas por el desierto, pasan 40 años en el desierto por diferentes circunstancias que el Antiguo Testamento nos menciona, por los tratos de Dios con su pueblo. Pero luego entran a la tierra prometida y como una sola nación pasan el tiempo de los jueces, el tiempo de la conquista y luego el tiempo de los jueces. Y llega el momento en el que el mismo pueblo pide rey y no quiere reconocer que Dios es su rey, sino que piden hombres como reyes porque quieren parecerse a las otras naciones. Y Dios lo concede. Y aunque Dios lo concede, en su misericordia Él les provee de reyes buenos como David, como Salomón. Bueno, Saúl al comienzo también, que fue el primer rey. Saúl al comienzo fue un rey bueno. Pero en medio de todo vemos como el corazón del hombre siempre se corrompe y siempre vemos a Dios rescatándonos, ¿verdad? Como eso que estuvimos estudiando en el tiempo de los jueces, que el pueblo se apartaba, ellos clamaban, Dios levantaba un líder, un juez, y Dios los liberaba, y entonces volvían a caer en pecado y volvían a clamar a Dios, y Dios siempre los rescató. Él es nuestro Salvador. Y lo mismo sucede a lo largo de esta historia, lo mismo pasa con el corazón del hombre. No importa el momento histórico en el que esté, y eso lo podemos ver aquí, llega el momento en que el pueblo ya no acepta al hombre que Dios está levantando como rey, que viene del linaje de la tribu de Judá, que es prometido también a David, que de su linaje iba a venir el rey, que su reino iba a ser eterno, refiriéndose a Jesús, a Jesucristo, al Mesías.
Y entonces se divide el reino. De las 12 tribus, 10 tribus deciden irse al norte con Jeroboam y deciden instaurar un culto falso, uno que es copia de lo que Dios había dejado desde el Antiguo Testamento y lo que pasaba en el templo, en el reino del sur. Y 2 tribus se quedan en el reino del sur. Y entonces estamos aquí, llegamos con ese contexto a Segunda de Reyes, en donde habían reyes malos. En el reino del norte, los profetas que estamos viendo y las mujeres que se desarrollan aquí, que la Biblia las menciona, se dan todas en el reino del norte, en donde no hubo ningún rey bueno, en donde había mucha idolatría y mucha corrupción, y había persecución al pueblo de Dios, a los profetas de Dios. Pero aún en medio de esas circunstancias oscuras, Dios siempre se guardó un remanente y Dios siempre se manifestó como el verdadero Dios de Israel, no como los dioses que tenían de las otras naciones o con los otros profetas. Dios siempre se manifestó como el verdadero Dios y siempre su palabra como su palabra verdadera. Y entonces llegamos al capítulo 5 de Segunda de Reyes. Abre tu Biblia conmigo y vamos al capítulo 5 y encontramos una jovencita. Yo espero que hayan jóvenes ahí viendo este programa contigo, y si no, llámalas ahorita, o ve y comparte este enlace con jovencitas, porque hoy vamos a ver a una joven. Y en medio de este reino del norte, en el capítulo 5, empieza a hablar de Naamán. Así comienza el capítulo 5, dice: Naamán, capitán del ejército de Aram. Aquí esto ya no es el pueblo de Israel, ya no es la tribu, las tribus del norte, el reino del norte, es otra nación. Menciona a Naamán, capitán de otro ejército. Aram era de los pueblos vecinos al reino del norte. Y comienza este capítulo mencionándolo y dice: era un gran hombre delante de su señor, delante de su rey, y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero tenía un problema. Este Naamán, aunque era un gran hombre, aunque era un hombre, un militar, y era de guerra y era valiente, dice que estaba bien enfermo. La Biblia lo describe como leproso. Y la lepra era una enfermedad que en esos días no tenía cura y era altamente contagiosa. Nosotros acabamos de pasar como mundo, acabamos de pasar por ese virus que es altamente contagioso y muchos no se salvaron. Y aquí encontramos a Naamán con una enfermedad también. Dice el versículo 2: y los arameos, que él era de ese pueblo Aram, los arameos, si tú te recuerdas, el pueblo de los arameos era parte de los pueblos vecinos de Israel, que Israel tenía que ir y conquistar con los jebuseos, con los filisteos y con todos los teos que encontramos allá en el libro de Josué. Pues los arameos eran de esa parte de los pueblos vecinos. Y dice que los arameos, que habían salido en bandas, habían tomado a una muchacha muy joven, la habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Entonces vamos a ver qué estaba pasando aquí. Tenemos a una jovencita que le había pasado una tragedia. Esta historia comienza con unas circunstancias que nadie quisiéramos, ni para nosotras, ni para ninguna de nuestras hijas, ni para nadie que conozcamos. ¿Qué le había pasado a esta muchacha? Le había pasado algo malo. Se la habían llevado de su casa, la habían llevado cautiva. Este pueblo de los arameos, que no era el pueblo de Israel, es como que si viniera otro país ahorita, viniera en guerra con nosotros y se llevara a nuestras hijas. Así está esta muchacha. Dice que estaba bien jovencita. Se la habían llevado cautiva
y la habían puesto al servicio de la mujer de este hombre de guerra. Y aquí es donde comenzamos a ver al Dios de la Biblia. Aquí es donde comenzamos a ver a este Dios maravilloso, a este Dios soberano, que aún en medio de las circunstancias, Él está en control de todo. Él hace que esta jovencita, específicamente ella, que le había pasado algo malo, que la habían separado de su tierra, de su familia, de sus costumbres, y la habían llevado cautiva para que sirviera, la habían llevado de esclava para que sirviera. La llevan a una casa específica, la llevan a la casa de Naamán. Y en todo eso podemos ver los propósitos de Dios. Dios está en control de todo, como lo estábamos mencionando. Y Dios permite que a ellas la saquen de su casa, la saquen de su pueblo y la lleven a servir. La Biblia no nos dice si esta niña, si esta jovencita en su casa servía o no servía, si era pobre o era rica, como las mujeres que estuvimos viendo en los programas anteriores, que una era viuda pobre y la otra era una mujer importante, de buena posición. De ella no se nos dice cómo era antes de que fuera cautiva. No se nos dice que estuviera acostumbrada a servir o a ser servida. Lo que sí nos dice la Biblia es que ella la llevaron cautiva y la llevaron como sierva de la esposa de Naamán. Yo sé que esta historia también ya la has escuchado, probablemente en las historias bíblicas si creciste en la iglesia, porque Naamán se conoce como aquel hombre del ejército, de un ejército que era leproso, que va al profeta, y tú lo puedes leer en los siguientes versículos, léelo, que va al profeta y el profeta le dice: ve al Jordán y ve al río y sumérgete 7 veces. Y yo me acuerdo que hay una canción de escuela dominical que de Naamán metiéndose 7 veces y contando 7 veces. Y el milagro que sucede aquí, porque este es un milagro en el que está esta jovencita ahí en medio, el milagro que sucede aquí es que cuando Naamán sale la 7ª vez del río, su piel sale tan limpia como la de un bebé. Así lo describe la Biblia. La lepra era una enfermedad que se comía la piel, que era como una infección en la piel y que se ponía así como llena como de pus, porque la describe como blanca, como llena de pus. Tenía mal olor, llevaba como a pus, como algo podrido. Y sin embargo él, al hacerle caso al profeta, se mete en el río 7 veces. Y entonces muchas personas le dan a estos de que el río y que las 7 veces le dan alguna interpretación alegórica, con que quiere decir el número 7 y que quiere decir el río y todo eso. Pero Segunda de Reyes es un libro histórico y no le vamos a poner alegorías, porque no vaya a ser que estemos cometiendo errores de interpretación, y no queremos eso. Lo que queremos es estudiar la Biblia y encontrar al Dios de la Biblia. Y como si es un libro histórico, este no es alegórico, entonces no le vamos a poner como símbolos, o esto quiere decir esto, las 7 veces quiere decir es otra cosa, sino que vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios históricamente. Bueno, este hombre en su orgullo de militar, cuando el profeta le dijo primero que fuera al río, él pensó: yo en mi país, por mi reino, pasan mejores ríos más limpios que el río donde el profeta me está mandando. Sin embargo, sus mismos siervos le dijeron que le hiciera caso al profeta, y aquí es donde entra esta jovencita y esos otros siervos. Pero eso me recuerda de esta jovencita que estamos hablando. Ella comienza su historia, Dios tratando con ella comienza con algo malo que le sucede. Se la llevan cautiva, pero allí donde ella estaba, ella habla del Dios de Israel. Porque cuando ella ve a Naamán y a su señora que estaban emproblemados con esa enfermedad, ella les dice en el versículo 3, dice que ella, vamos a ver desde el versículo 2, los arameos que habían salido en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Esto de bandas me suena
a pandilla, ¿verdad? Que salían en bandas. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella le dijo a su señora, versículo 3, como un suspiro, como que, ¡ay, hay esperanza! Si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Al ella estar hablando del profeta, que era un profeta del verdadero Dios, esta jovencita, aún en medio de sus circunstancias, estaba enviando a este hombre que no creía en Dios, que no era parte del pueblo de Dios y que era un hombre poderoso y orgulloso y militar y fuerte, tosco quizás. A ella no le da pena hablar de Dios, de su Dios. A ella no le da pena decir, allá, de donde yo vengo, hay un profeta que sirve al verdadero Dios y este verdadero Dios te puede sanar. A ella no le da pena de hablar. Siendo una jovencita, siendo una esclava, a ella no le da pena hablar de su Dios y de los milagros que puede hacer su Dios. Y entonces le dice a su ama, a la esposa de Naamán, que vaya. Y por eso es que Naamán va donde el profeta, y ahí es donde se desarrolla todo eso que estábamos hablando hace un momento, que el profeta le dice, ve al río, y Naamán se enoja y le dice, mejores ríos hay en mi pueblo. Y los mismos siervos, quizás de esos mismos siervos que habían escuchado a esta muchacha hablar de Dios, del Dios de Israel, ellos mismos le dicen, hace caso, o sea, si vas al río y te metes aún las 7 veces y no pasa nada, nada perdés. Pero ¿y quién quita que Dios sí haga ese milagro? Y entonces Naamán rinde su orgullo como hombre y va y se mete, y siendo alguien que no es del pueblo de Dios, Dios le da este milagro. Y aquí es donde vemos un punto que estuvimos viendo en el programa anterior, cómo Dios de todas las naciones tiene pueblo escogido, y cómo lo vemos ahí en Apocalipsis, que de todas las naciones Dios llama a que le adoren, porque este hombre termina reconociendo a Dios. Es lo mismo que vemos en Apocalipsis, y es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a anunciar, porque anunciar el reino de Dios y anunciar la salvación de Dios, anunciar a Jesucristo, porque Dios ha prometido que de todas las naciones Él va a ser un pueblo. Y Naamán es parte de estas personas que Dios llama de otros pueblos a ser adoradores del Dios verdadero. Porque vamos al verso 15 del capítulo 5, dice, cuando regresó el hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él de Naamán y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Y él respondió, vive el Señor. Y siguen hablando ahí ellos dos. La cosa es que Naamán hasta ofrendas le lleva a Dios, porque reconoce que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Y se cumplen los propósitos de Dios. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Con una jovencita que a pesar de sus circunstancias no le da pena hablar de Dios. Con una jovencita que aunque le sucede algo malo, ella no deja de creer en su Dios. Y ella no deja de tener esperanzas en Dios. ¿Y cómo estamos tú y yo como mujeres, como jóvenes, o como señoras ya maduras, o como señoras de mediana edad? ¿Qué cosas nos han pasado? Nos han pasado cosas buenas, nos han pasado cosas malas. Lo más probable es que nos hayan pasado cosas malas, porque estamos en un mundo malo. Pero en medio de lo que nos ha pasado, ¿reconocemos a Dios? ¿Nos da pena o no hablar de Dios? ¿Cómo estamos como mujeres del pueblo de Dios? Esta chica era del pueblo de Dios, pero se la habían llevado lejos. Pero aún así, ella no se olvidó de su Señor. Quizás uno tiende a olvidarse de Dios y tiende a culpar incluso a Dios, pero
esta muchacha, esta jovencita, se acordó de Dios en medio de las pruebas y anunció a Dios, que es lo otro que estamos viendo a través de ella. ¿Por qué Dios salvó a este hombre Naamán, que no era israelita? Y no solo lo salvó porque él reconoce quién es Dios, sino que lo limpia de su lepra, porque hubo una jovencita que no le dio pena, que no le dio miedo y que habló de Dios. Nosotros, en nuestra humanidad, nos da pena hablar de Dios, ¿no es cierto? Yo no sé si tú has oído alguna vez algunas personas que se atreven a hablar en los buses o se atreven a hablar en público y dicen: ay, yo al principio me sentía nerviosa, yo al principio no quería. O algunas personas dicen: Dios me dijo que me levantara y hablara, pero yo no quería. Porque en nuestra humanidad nos da pena mostrar al Dios que hemos creído. Y solo Dios puede darnos esa fuerza y ese poder que nos permite, a través del Espíritu Santo que nos es prometido, como dice el libro de los Hechos, para ser testigos de Él a todas las naciones y a todas las personas. Y hay una verdad que a mí siempre me habla aquí, y es que todas las personas que Dios me permite conocer es para hablarles de Él. ¿Tienes tú esa conciencia? ¿Entiendes eso? Que todas las personas con las que Dios te permite tener relación es para que les hables de Él. Esta muchacha lo tenía y es un ejemplo para nosotras de eso. Si nos da pena hablar de Dios, si nos da miedo hablar de Dios, entonces vamos a Hechos. Allá donde en el capítulo 2 de Hechos, en donde vemos que el Espíritu Santo, como una fuerza, como un dinamo, Dios le da fuerza a los apóstoles que estaban temerosos porque acababan de matar a Jesús y había persecución y estaban temerosos en el aposento alto. Pero en eso reciben el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los hace salir ese día. Dice que el Espíritu Santo se les manifestó como un viento adentro de su casa, soplaba un viento adentro de ese aposento alto, dentro de ese cuarto, y empezaron a hablar en otros idiomas, y entonces salieron corriendo y empezaron a hablar a todas las personas que están ahí. Entonces, si somos mujeres que nos da miedo hablar de Dios, que nos da pena hablar de Dios, pidamos al Espíritu Santo que nos llene, porque Él ha prometido que nos va a dar fuerza para ser sus testigos, para hablar de Él a toda criatura y para enseñar y discipular a todo aquel que esté en contacto con nosotros. Si Dios nos permite una amistad, es para que le hablemos de Dios, es para crecer en Dios. Si Dios nos permite conocer a alguien, caerle bien a alguien, espero que no le caigas mal a nadie. Pero si Dios nos permite estar en contacto con las personas, que nos recordemos siempre de esta jovencita en Segunda de Reyes, pero que ahora con el Espíritu Santo podemos tener esa fuerza y esa valentía que tuvo esa misma muchacha de hablar de Dios. No le dio miedo, no le dio pena, ella habló del Dios de Israel, y tú y yo podemos ser también instrumentos de Dios con el Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado este ejemplo de esta jovencita, que tú la pusiste en circunstancias difíciles, tú la sacaste de su comodidad, pero la hiciste ser una misionera ahí donde estaba, ahí donde ella estaba trabajando, ahí donde ella estaba de esclava. Tú le diste fuerza para hablar de ti. Señor, haznos nosotras ser mujeres, no importa la edad que tengamos, si somos jóvenes, si somos mujeres maduras o de edad mediana, que nos des fuerza a través del Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos llene para hablarle a todas las personas con las que tenemos contacto, y que les hablemos quién eres tú y de los milagros que tú puedes hacer, como lo hizo esta sierva. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así que, hermana, jovencita o hermana mayor, yo espero que a través de
de este estudio tú te sientas deseosa, como yo me siento ahorita, de ser llena del Espíritu Santo para poder hablar a todas las personas de quién es nuestro Dios, y que la salvación de Dios y los propósitos de Dios se cumplan en esta tierra. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo programa.